El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. De regreso aquí en nuestro programa Razones para la Fe, con los temas de interés como siempre que se tratan en este espacio. Estábamos tratando en el anterior lunes al programa que se hizo en vivo, se trató sobre la libertad cristiana. Tenemos en realidad libre albedrío. Recuerden que cada uno de los temas que se han tratado aquí están colgados en el grupo Razones para la Fe y en YouTube. El día de hoy nos vamos con la Gran Ramera. ¿De quién se trata? La Gran Ramera es un término muy común dentro del ámbito protestante evangélico. Así que hoy vamos a salir con muchas claridades al respecto. Sí, es un tema. Creo que vamos a empezar a tratar tal vez algunos temas de corte escatológico, o sea, referidos a las doctrinas de los últimos tiempos. Este es uno de esos temas, porque pues hay inquietud sobre estos temas. Además tenemos previsto elaborar un seminario especial sobre escatología que estaremos anunciando en su momento aquí también por la emisora, y por eso vale la pena ir calentando un poquito motores sobre estos temas, y esta es una buena manera de iniciar el tema de la gran ramera o la gran prostituta. ¿De quién se trata? Interesante. Bueno, arranquemos con mi pregunta número 1. ¿Por qué este tema? Pues sí, es lo primero que hay que responder. ¿Por qué el tema de la gran ramera? El tema de la gran ramera es un tema que siempre ha generado inquietud entre los cristianos, pero que a raíz de los últimos acontecimientos, por ejemplo, a raíz de la reciente publicación de una noticia hace algunos meses, con todo el auge que ha tenido el Papa Francisco, se publicó una noticia que no recibió mucho despliegue en los medios sobre la solicitud que le había hecho al Papa Francisco el ya nonagenario, es decir, de más de 90 años, expresidente de Israel, Simón Pérez, para que el Papa Francisco presidiera una especie de ONU de las religiones. Y eso, como es apenas obvio, hace que algunos sectores del cristianismo evangélico se inquieten, con razón, debido a que este tipo de noticias evocan justamente la postura cristiana clásica que identifica la figura apocalíptica de la gran ramera o de la gran prostituta, descrita en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis con la ciudad imperial de Roma. Entonces, eso es lo que hace que este tema tenga actualidad nuevamente. ¿En dónde se habla exactamente de la gran ramera en la palabra de Dios? Sí, lo mencioné hace un momento, Apocalipsis 17, pero es necesario entonces leerlo para que nuestros oyentes que no están al tanto tal vez de este tema, pues se pongan en contexto. Dice Apocalipsis 17 del versículo 1, voy a leerlo desde el 1 y me detendré más adelante en su momento. Dice: uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta. Así lo leo en la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera dice la gran ramera, el sentido es el mismo, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla, quedé sumamente asombrado. Entonces el ángel me dijo:
¿Por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en la que va montada. La bestia que has visto es la que antes era, pero que ya no es y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. Detengámonos allí, para no pronto abrumar al lector con tanto texto bíblico. Pero este es el pasaje fundamental para responder a la pregunta obvia que me hiciste de la Biblia, en donde se habla de este enigmático personaje, si se quiere, aunque el lenguaje del Apocalipsis es simbólico, por lo tanto no podemos asumir propiamente que se trata de un personaje en particular, sino ahorita veremos con más precisión de quién se trata. Sí, ¿con quién no se identifica la gran ramera? Bueno, ya que tú dices que pues no se puede decir que es un personaje. Es un ser humano propiamente. Bueno, ya anticipé un poquito, mencioné que hay una coincidencia entre todas las vertientes de la cristiandad, en el sentido de que la gran ramera hace referencia a la ciudad imperial de Roma. Esa identificación es unánime en toda la cristiandad, incluyendo a la Iglesia Católica Romana. Pero a partir de la Reforma Protestante, con especialidad y en medio de la polémica que los reformadores tuvieron con la organización papal, con sede en Roma, esa identificación adquirió connotaciones escatológicas. Quiero que me entiendan. Antes había consenso en que esta figura se refiere a la vieja ciudad imperial de Roma en el pasado. A partir de la Reforma, esa identificación, si bien no cambió, comenzó a apuntar ya no al pasado, sino al futuro, a un restablecimiento de la ciudad de Roma o del imperio romano, particularmente a partir de la Reforma. Y los evangélicos, es decir, nosotros, llegamos a identificar a la gran ramera o a la gran prostituta con el catolicismo romano, como la organización religiosa de carácter sincretista, es decir, que mezcla indiscriminadamente creencias de la más diversa procedencia, que terminará extendiendo al campo de la religión el gobierno mundial impío y opuesto a Cristo, que en el campo político está llamado a ejercer el anticristo al final de los tiempos. El anticristo también se puede identificar en esta visión futurista que acabo de leer, porque él se menciona allí como la bestia. La bestia y la gran ramera están unidos, hacen causa común, como lo vemos en este pasaje. Entonces, esa es la identificación que ha prevalecido desde la Reforma, por lo menos en las toldas evangélicas, en medio de la polémica que se sostiene con Roma y con los errores doctrinales que Roma terminó promoviendo. ¿Por qué vuelve a tomar importancia, vigencia este tema hoy en día? Precisamente por todo lo que estamos viendo, está surgiendo un papa que pues es diferente, digamos, que los anteriores papas, que muestra cierto carisma y pues está, fíjate, siendo invitado por un personaje como Shimon Peres a liderar una organización de tipo claramente ecuménico. Entonces, esos vientos ecuménicos que vuelven a soplar nuevamente, porque nunca han estado del todo quietos, pero que vuelven a soplar, digamos, con más fuerza, por cuenta del impulso que le brindan la institución católica y el Papa a la cabeza de ella, hace que estos temas vuelvan a salir a la palestra. Es innegable que para todos los lectores desprevenidos, la descripción gráfica que acabo de leer, de carácter, sí, simbólico, que se hace en el Apocalipsis de la gran prostituta, parece que va más allá de la vieja Roma imperial, de la vieja ciudad imperial de Roma de los primeros siglos de la era cristiana. Parece que obtiene continuidad hoy y en el futuro en la institución papal, con sede justamente en la ciudad de Roma. Sobre todo teniendo en cuenta que la Roma papal reeditó durante la Edad Media las persecuciones del viejo imperio contra los cristianos. El viejo imperio, a través de los emperadores, fue que propició 3 siglos de persecución sobre los cristianos, y vemos en la Edad Media que la Roma papal también terminó propiciando
bajo el pretexto de combatir las herejías, terminó propiciando también persecuciones contra cristianos que surgieron de la Reforma y contra los judíos. Entonces, creo que eso nos indica que tal vez esa identificación de la Gran Ramera con la vieja ciudad de Roma se queda corta. Es un libro apocalíptico el que estamos leyendo, un libro escatológico que habla de los eventos hacia el futuro y es muy difícil no ver en esta descripción una institución que no se quedó en el pasado, sino que está todavía vigente y que está llamada a cobrar más fuerza tal vez al final de los tiempos. Bueno, todos los evangélicos suscriben esta interpretación. La gran mayoría, pero no todos. ¿Por qué no todos? Porque hay algunos sectores del cristianismo evangélico que suscriben una interpretación del Apocalipsis que se llama la interpretación preterista. Son nuestros hermanos en la fe, eso no es un asunto de sana doctrina fundamental. Pero hay un segmento de las iglesias históricas del protestantismo que suscriben esta interpretación que se conoce como preterista y que es la que suscribe Roma también. ¿Por qué preterista? Ustedes saben que pretérito es el tiempo pasado. Sí. Entonces ellos lo que afirman es que todos los acontecimientos que se describen en el Apocalipsis ya tuvieron lugar en los primeros siglos de la era actual. Es la posición oficial del catolicismo en general y la de, como les decía, algunos sectores tal vez minoritarios en la actualidad de cristianos evangélicos. Pero aún esos sectores se inquietan por cuenta de estas noticias que estamos viendo día a día y que hacen resurgir nuestros fundados temores sobre la identidad de la gran prostituta o la gran ramera y sobre todo sus pretensiones de dominio, sus pretensiones de hegemonía, de alcance universal sobre toda la iglesia y sobre todas las religiones que indudablemente servirán de apoyo al gobierno del anticristo. Bueno, pues eso se ha visto a través de la historia, ¿no? Sí, siempre se presentan cuando surgen situaciones como las que estamos viendo hoy nuevamente, la iglesia de nuevo se inquieta y vuelve a sacar estos temas a colación y creo que es necesario volverlo a estudiar porque el Señor dice que hay que estar atento a las señales y creo que esto es una de las muchas señales que nos indican que tal vez los tiempos se acercan, si es que ya no están corriendo. Y más pues teniendo un papa como tan querido, como tan simpático y abierto, con una mente tan abierta a todo, ¿no? Sí, muy abierto, demasiado abierto, aunque un poquito, no deja de ser un poquito contradictorio, pero yo creo que aquí, como lo dije yo en cierto programa, a mí me invitaron a un programa que se llamaba Polos Opuestos en televisión, con Noemí Sanín de moderadora, justamente cuando el Papa Francisco estaba cobrando tanta fuerza, y pues la intención era invitar a representantes de diversos sectores del cristianismo. Estuvo un representante de la Iglesia Ortodoxa griega, estuvieron 3 representantes del catolicismo porque había un teólogo de la Universidad del Rosario, había un jesuita y estaba Noemí Sanín, que es católica mariana a morir, y yo era el representante de los protestantes. La idea era que habláramos bien todos del Papa como persona, y yo no tengo ningún problema en hablar bien del Papa como persona si él es una buena persona, pero como lo aclaré al comienzo del programa, antes de entrar en estas consideraciones personales del Papa, yo dije, nosotros los cristianos evangélicos no estamos de acuerdo con la institución papal, somos contradictores de ella, al margen de quien la ocupe. Puede ser una persona un dechado de virtudes y puedo reconocerle todas las virtudes a la persona que ocupa el cargo, pero nos parece que el cargo mismo no tiene fundamento bíblico. Nos parece que la institución como tal no tiene fundamento bíblico. Casi no lo logro decir, porque la moderación de Noemí era a invitarnos a hablar bien de las propuestas que hace el Papa, y indudablemente algunas tendremos que suscribirlas porque coinciden con nuestras posturas, pero marqué diferencias en un comienzo. La institución papal, los evangélicos no la secundamos, y es imposible para un evangélico entrar al ecumenismo que Roma promueve, porque de entrada, y ya hemos hablado del ecumenismo aquí, la institución papal está en contravía con lo que los evangélicos sostenemos, con base en la Biblia. Sí. ¿Qué fundamento hay para esta interpretación? Bueno, revisemos de nuevo lo que acabamos de leer. Revisemos lo que acabo de leer en cuanto a la gran ramera.
Fíjense la manera en que se describe. Puede ser lenguaje simbólico, pero yo no sé a ustedes, pero a mí eso me evoca visualmente muchos de los usos y costumbres de la Iglesia Católica. Miren, voy a leer la vestimenta. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Esto es una imagen visual que, por simbólica que sea, a nosotros, creo que a todos los que provenimos del catolicismo y que lo conocemos, nos evoca inmediatamente toda esa jerarquía, todo toda esa parafernalia que acompaña al clero católico, desde el Papa, los cardenales, obispos y hasta el sacerdote raso. Creo que esa descripción no puede pasarse por alto. Además, consideraciones de tipo histórico. Dice que en la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Y dice que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Es lo que te mencionaba hace un momento. En la Edad Media, Roma, a través de la Inquisición, se caracterizó por poner una gran cuota de mártires, sí, de personas que realmente eran creyentes auténticos, de protestantes. Los protestantes eran torturados para que renegaran de su fe e incluso eran ejecutados si no lo hacían, y quemados en la hoguera. No voy a decir que en medio de esa época un poquito oscura, sí, oscura de la Edad Media, los protestantes no pusieron también su cuota de mártires, devolviendo los golpes, pero devolviéndolos, fue reacción, y la proporción de ejecutados por los protestantes fue infinitamente inferior a la que Roma puso, con la Inquisición en principio dirigida contra, en buena medida contra los judíos también tuvieron que padecer los rigores de la Inquisición, y después, cuando surgió el protestantismo, se reeditó y la Inquisición se reenfocó hacia los herejes protestantes. Entonces aquí vemos también una consideración de tipo histórico que emparenta la Iglesia Católica Romana con el viejo imperio romano en el que se asentó, porque pues todos sabemos que los primeros 3 siglos de la era cristiana fueron siglos de recrudecida persecución contra los cristianos por cuenta de los emperadores y de las políticas que Roma asumió contra el cristianismo. Entonces, estas consideraciones, además del hecho de que más adelante, cuando se habla de esta gran ramera, se dice, déjenme ubicarlo aquí, en el versículo 9, en esto consiste en el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. Esa descripción, todos saben que Roma es la ciudad de las 7 colinas. Entonces, de nuevo, volvemos a Roma. Pero Roma como ciudad imperial ya no existe. Pero existe el Vaticano, claro, con sede en Roma, que ejerce un poder casi imperial desde el punto de vista religioso, sí, sobre muchos sectores del mundo. Entonces creo que esas consideraciones nos llevan a que la identificación de Roma como la gran ramera no sea necesariamente arbitraria, ni mucho menos. Hay fundamentos objetivos para hacer esta asociación. Eso no es algo inventado, ni mucho menos. ¿Por qué se le designa con ese nombre, la gran ramera o la gran prostituta? No hubiera podido llamársele de otra manera, porque es agresivo, es fuerte. Bueno, ¿por qué se le llama de esa manera? Bueno, la Biblia utiliza esos términos, sí, pero ¿a qué obedece? ¿A qué obedece que de pronto la Biblia utilice esos términos? Bueno, voy a entrar un poquito en esas explicaciones. Ahí tiene que ver con el simbolismo, con la simbología y el carácter alegórico que tienen muchas figuras que aparecen en la Biblia, y en particular en estos libros que son de carácter apocalíptico, como la Revelación o el Apocalipsis justamente. El simbolismo que tiene la gran ramera no es propiamente que sea literalmente una gran ramera en el sentido sexual del término, sino en el sentido de figurado que la noción de adulterio adquiere en la Biblia, sí, de infidelidad, pero no infidelidad con Dios, de pareja, sino o sexual. No es un asunto de moralidad sexual literal. No, es infidelidad, es deslealtad con Dios. Exacto. Lo veo yo así. Adulterio. En la Biblia la palabra adulterio
adquiere desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo una connotación de infidelidad espiritual. Hace referencia o evoca la infidelidad que Israel practicó hacia Dios, o la Iglesia indistintamente, cualquiera de los dos grupos, cuando se volvían de manera reiterada a los ídolos, de manera abierta, o cuando mezclaban de manera sutil o grosera la verdad revelada en las Escrituras con doctrinas ajenas, e incluso contrarias a la Biblia, de una muy variada procedencia pagana, que es lo que se conoce como sincretismo. Los evangélicos sostenemos con muchas pruebas históricas y aún actuales que así lo ha hecho el catolicismo oficial, y sobre todo la gran masa del ya llamado catolicismo popular. Es muy dado a mezclar doctrinas que no se pueden mezclar, a mezclar cosas que son como agua y aceite. Entonces, por esa razón es que se le designa como la gran ramera, y eso hace que, al perder esta connotación de moralidad sexual literal y entrar en este campo simbólico, Roma, o la institución papal con sede en Roma, quede más en evidencia a la luz de este tipo de descripciones. Yo no sé si nuestros oyentes han leído una descripción que Ezequiel hace. El profeta Ezequiel hace una descripción de Israel en unos términos bien impactantes, creo que es en Ezequiel 16, a ver, yo no lo tenía previsto aquí, sí, pero aquí lo encontré ya. Mira cómo describe su relación. Esta descripción vale la pena leerla, aunque sea un poquito extensa. Sí. Pero dice: infidelidad de Jerusalén. Es el nombre o el título que tiene esta porción. Y el profeta se dirige en nombre del Señor al pueblo diciendo: el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, échale en cara a Jerusalén sus prácticas repugnantes. Adviértele que así dice el Señor omnipotente: Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento, tu padre era amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con sal ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti ni te mostró compasión brindándote estos cuidados. Al contrario, el día en que naciste te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije: sigue viviendo, crece como planta silvestre. Tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer. Mira el lenguaje simbólico, está hablando de Jerusalén. Te hiciste mujer. Y se formaron tus senos y te brotó el vello, pero tú seguías completamente desnuda. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí, hice alianza contigo y fuiste mía. Lo afirma el Señor omnipotente. Te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropa de lino y de seda. Te adorné con joyas, te puse pulseras, collares, aretes, un anillo en la nariz y una hermosa corona en la cabeza. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino, de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con el mejor trigo y con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa. Te sobraban cualidades para ser reina. Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor. Lo afirma el Señor omnipotente. Aquí viene la parte que es es decir, que es impactante, que es una denuncia contra Israel. Sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama te prostituiste. Sin ningún pudor te entregaste a cualquiera que pasaba. Con tus mismos vestidos te hiciste aposentos idolátricos de vistosos colores y allí te prostituiste. Algo nunca visto. Con esto creo que es suficiente. El resto del capítulo sigue describiendo la relación de Dios con Israel en estos términos. Fíjate que hay términos de carácter sexual. Describe a Israel como una mujer. A Jerusalén como una mujer que se volvió tras amantes y tras los ídolos. Eso nos indica claramente el sentido que tiene la expresión la gran ramera. Seguimos con nuestro programa Razones para la Fe en la emisora Nuevo Continente, la alternativa diferente. Hoy nos estamos ocupando de un tema muy importante y siempre actual, la gran ramera. ¿De quién se trata? Recuerden que estos programas están colgados en el grupo Razones para la Fe y en YouTube. Igualmente se está repitiendo cada programa de lunes los sábados a las 6 de la mañana. Así que pueden estar actualizados y pues siempre en línea con todos los temas uno a uno que se han tratado, que tienen que ver mucho con los anteriores. Los viejos siempre tienen que ver porque es palabra de Dios. Entonces, bueno, aquí hay una pregunta de Laura Mejía Zapata. Dice: hola, yo he leído en varios artículos cristianos de sana doctrina
que dice que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. ¿Podría ser esto cierto o podría serlo en el tiempo estipulado? Bueno, indudablemente lo que has leído está en línea con lo que vengo exponiendo, ¿no? Pero no quiero también que nosotros identifiquemos a la gran ramera exclusivamente con la Iglesia Católica. Indudablemente, por las razones expuestas, creo que no puede negarse que la Iglesia Católica Romana tendrá un papel muy determinante dentro de lo que la Biblia llama la gran ramera. Pero yo creo que allí van a tener participación exponentes de todas las vertientes de la cristiandad en lo que conocemos como la gran ramera. Y también creo que no todos los católicos romanos como tal formarán parte de ella. La institución como tal sí. ¿Por qué? Porque hemos dicho que nuestra polémica con el catolicismo, y yo creo que hablamos de eso en un programa anterior, tiene que ver con la mezcla de doctrinas paganas con doctrinas bíblicas en que ha incurrido el catolicismo. Así que voy a hacer una relación rápida, aunque yo sé que en un programa anterior nos detuvimos con más detalle en cada una de estas doctrinas que le cuestionamos a Roma y que son las que hacen que nuestra polémica con el catolicismo romano no mengue. ¿Cuáles son esas doctrinas? Por ejemplo, la legitimidad de la institución papal es la primera de ellas. No hay en la Biblia un fundamento que realmente pueda ser concluyente para afirmar que la institución papal tiene base bíblica. La justificación por obras que en la práctica predica la Iglesia romana es algo que no ha cambiado, en la práctica no ha cambiado, a pesar de que se han hecho pronunciamientos oficiales para corregirlo. El punto es que en la práctica el católico raso sigue enfocando su vida religiosa como si la justificación se pudiera lograr por obras. La doctrina del purgatorio, sí. El culto idólatra a las reliquias, a los santos y a María. Y en relación con María, particularmente, la bienaventurada Virgen María, porque la respetamos y consideramos digna de imitar y sabemos que tiene un papel importante porque fue la madre de nuestro Señor Jesucristo, no es una creyente del montón. Sin embargo, eso no nos habilita para atribuirle cosas como la Inmaculada Concepción, que no tiene ninguna base bíblica, la virginidad perpetua, la Asunción de María, para solo mencionar tal vez las más controversiales y cuestionadas. Entonces, con esto quiero, de pronto, si hay algún oyente católico que nos está escuchando, este es un programa dirigido en primera instancia a evangélicos y por favor entiendan, no queremos ser ofensivos gratuitamente, pero como estamos hablando estamos lanzando este programa con evangélicos, tenemos que hablar las cosas en familia como debemos hablarlas. Pero les decía que los evangélicos tampoco podemos arrojar la primera piedra al respecto, porque aunque no sea descabellada ni gratuita, la identificación que hemos hecho de la Roma papal con la gran prostituta, tal como se describe en Apocalipsis y todas las consideraciones que hemos tenido hasta este momento, lo cierto es que desde el punto de vista práctico también, piensen en esto, desde el punto de vista práctico, una organización mundial de las características que tiene el Vaticano y la Roma papal, con un gobierno centralizado, con una estructura jerárquica y con una disciplina de grupo férrea como la que tienen ellos, además de una gran influencia a todo lo largo y ancho del mundo para bien y para mal, eso será siempre un codiciado y un estratégico botín para cualquier gobernante que pretenda extender su dominio a todo el mundo, como sucederá con el anticristo. Entonces también tiene razones lógicas para pensar que Roma, si no es ella exclusivamente la gran ramera, sí será la punta de lanza de lo que la Biblia llama la gran ramera. Sin embargo, cuando los evangélicos nos inquietamos y hasta nos rasgamos las vestiduras con estas noticias que apuntan a reforzar y a confirmar el panorama que venimos describiendo, y nos lleva a la tentación de levantarnos a condenar a Roma de manera estridente y con aires de superioridad, no debemos olvidar que la gran prostituta, como organización doctrinalmente sincretista que es, convocará a su alrededor a miembros de todas las religiones existentes, incluyendo al protestantismo evangélico, por lo que las pretensiones de cualquier iniciativa ecuménica que tenga carácter institucional como la que se promueve por la Roma papal deben siempre ser vigiladas para que nosotros mismos no lleguemos a ser partícipes de aquello que denunciamos. Es por eso que decimos que aunque fomentamos y debemos entrar en diálogo con los católicos, no podemos
a través de ese diálogo promover la unión, porque el ecumenismo, como lo promueve Roma, es contrario a lo que la Biblia declara. Y en todo este proceso debemos también estar observando la viga en nuestro propio ojo. ¿Por qué? Porque no olvidemos también las cuestionables mezclas doctrinales que no son exclusivas de las doctrinas oficiales del catolicismo romano, sino que en el campo evangélico protestante hay infiltraciones también de todo tipo de doctrinas heréticas, que están desdibujando, que están distorsionando el puro mensaje del evangelio. Están a la orden del día. Se destacan, por ejemplo, entre ellas las que corren por cuenta de la llamada teología liberal. La teología liberal puede haber dejado cosas buenas, pero en muchos sentidos ha sido una plaga para la sana doctrina gran parte de los teólogos de la teología liberal. Y también, por ejemplo, la teología liberal, nuestros oyentes deben estar al tanto de noticias como estas. Quieren justificar desde la Biblia la conducta homosexual. Hay iglesias que se dicen cristianas evangélicas, católicas, tradicionales. ¿No? Bueno, en el catolicismo, fíjate que en eso están. Ahí sí tengo que decir que los católicos tienen una postura formal, que aunque tienen una cantidad de escándalos dentro del clero por cuenta de eso, ellos no lo están promoviendo tan abiertamente. No lo promueven, pero de alguna manera toleran esos casos especiales, pero los tienen ahí dentro de la institución. Y el Papa ha hecho pronunciamientos que se nos antojan demasiado tolerantes, aunque después como que se devuelve. El Papa Francisco no ha sido muy coherente en algunas de sus posturas. Dice algunas cosas en principio y después se devuelve, lo cual nos muestra que la doctrina de la infalibilidad papal también queda allí expuesta como algo que no tiene fundamento. Pero la teología liberal está desgarrando denominaciones históricas tradicionales, las desgarra, porque termina promoviendo un ala que es liberal y que acepta el homosexualismo entre los ministros, incluso entre los pastores, y acepta el matrimonio homosexual, y otros que se mantienen conservadores en la postura clásica del cristianismo. Entonces, fíjate que no podemos arrojar la primera piedra. Nosotros tenemos nuestra propia viga en nuestro propio ojo por cuenta de la teología liberal, y no hablemos ya de la teología liberal, que la teología liberal por lo menos tiene cierto prestigio académico. Los liberales, aunque estén promoviendo cosas contrarias a la Biblia, por lo menos son personas que estudian, equivocados, pero estudian a fondo. Mientras que tenemos también las mucho más populares, igualmente nefastas, diría yo, que se conocen, movimientos heréticos que se conocen o se incluyen dentro del movimiento de la fe y su habitual acompañante, que es la teología de la prosperidad. Esas también son vigas en nuestro propio ojo que debemos vigilar, porque esas también son creencias heréticas y equivocadas, y se divulgan de manera abierta por medio de, entre comillas, famosos, adinerados y muy faranduleros teleevangelistas, dueños de poderosas cadenas televisivas de difusión presuntamente cristianas. Creo que hay que vigilar hacia adentro antes de estar mirando la paja en el ojo ajeno. Inclusive cristianos, pues como cualquiera de nosotros, terminan siendo confundidos y hasta pues atraídos pensando que eso hace parte de las bendiciones de Dios, ¿no? Que eso es parte de la sana doctrina, y eso no es así. Mira, tengo que mencionar, y me perdonan de pronto si algunos pentecostales nos escuchan, y no quiero que se sientan aludidos si no les concierne, es decir, como dicen popularmente, al que le caiga el guante. Pero tengo que decir que hay perfiles preocupantes que han adquirido, eso no lo digo yo, eso lo dicen sociólogos de la religión, que han venido adquiriendo las, en otro tiempo muy saludables, iglesias pentecostales, que han llevado a que la sociología de la religión ya no las catalogue como ramas surgidas del protestantismo histórico, con su lema característico de sola fe, sola gracia, sola escritura y solo gloria de Dios, sino que un sector del pentecostalismo está sociológicamente siendo catalogado como una nueva rama cristiana popular, independiente del protestantismo, que ya no se caracteriza por el lema protestante, sino se caracteriza más que nada por su serio, porque ellos se ocupan más bien de exorcismos o liberaciones, si queremos llamarlo en el ámbito protestante, taumaturgia, que es el nombre técnico que recibe
la facultad de hacer milagros, que yo lo llamo popularmente milagrerismo, que ha invadido a la iglesia, no porque Dios no pueda hacer milagros, Dios puede hacer milagros, sí, pero me parece que se ha abusado del recurso de los milagros, y entonces también esa es una característica de amplios sectores del pentecostalismo, y la glosolalia, que es el nombre técnico que recibe el hablar en lenguas. Tú vas a iglesias pentecostales donde ya el centro de su actividad no es el que caracterizó al protestantismo, de el serio compromiso con las escrituras y con una vida vivida de acuerdo a las sagradas escrituras, sino que toda su actividad gira alrededor de eso, de liberaciones, de milagros y de hablar en lenguas. Y eso es el centro de toda su práctica cristiana. Creo que eso justifica que algunos sociólogos de la religión digan el pentecostalismo, o amplios sectores por lo menos del pentecostalismo actual, ya rompieron sus vínculos con el protestantismo porque ya no tienen nada que ver con él. Y por último, en esta controversia, en esta diatriba que los evangélicos levantamos contra la Roma papal alimentada por todas estas noticias y todo lo que hemos expuesto hoy, los evangélicos debemos recordar que una cosa es denunciar a la institución como tal, con el Papa a la cabeza, y otra muy distinta, condenar a todos sus miembros y sus seguidores a ultranza. Eso no lo podemos hacer. Entonces creo que hay que advertir a nuestros oyentes para que no caigan en eso, porque es una postura en la que solemos caer con mucha facilidad, que terminamos condenando a todos los miembros del catolicismo, y no, nosotros tenemos que, por supuesto, mantener nuestra controversia en sana conciencia con la institución como tal, pero no podemos entrar a condenar a los miembros del catolicismo, y cualquier ser humano. No nos corresponde a nosotros entrar a juzgarlo y a condenarlo, porque ¿quién es el único que conoce la mente y el corazón? ¿Quién es el único que la escudriña y que tiene todos los elementos de juicio? Además que cuando se habla de la iglesia de Cristo, es esa iglesia invisible, que también habrá católicos practicantes, gente de buena fe, como muy común se habla, y pues que van a estar allí en la presencia de Dios igual, o sea, es la institución como tal, más no. Es contra ella nuestra controversia, más que contra el católico. Tú bien lo has dicho, el cristiano puede estar presente a veces incluso en instituciones equivocadas, doctrinalmente equivocadas. La sana doctrina no es el sello de salvación, es decir, suscribir un cristianismo de sana doctrina no garantiza y que tú eres salvo. Puede haber gente muy correcta en doctrina, pero si su corazón está lejos de Dios. Tú tienes, bueno, tú nombras una frase que es mejor. Es la frase de Mazducado. Mazducado dice que si tuviéramos, o si nos ponen a escoger, es preferible tener el corazón correcto con el credo incorrecto que el credo correcto con el corazón incorrecto. Ahora, lo ideal es tener el credo correcto y el corazón correcto. ¿Cuál es el papel de la sana doctrina? ¿Garantizar la salvación? No. El papel de la sana doctrina es marcar linderos, límites, cercas seguras por las cuales los creyentes deben transitar. Puede que haya una persona que es salva, pero no está dentro de la sana doctrina en algún sentido. ¿Qué significa esto utilizando esta figura? Que de pronto se pasó la cerca de púas que delimitaba el camino seguro. No necesariamente por pasarse la cerca va a perderse, pero se está exponiendo. Se está exponiendo y puede terminar pagando un precio muy elevado por salirse de esos límites. La sana doctrina son límites seguros en los que los cristianos están llamados a vivir su fe. No un requisito imprescindible. No hay ninguna parte en la Biblia donde Dios exija la perfección doctrinal para justificar a las personas. La justificación es por fe. Y la fe a veces es muy imperfecta, pero si es sincera y honesta delante de Dios, Él la toma en consideración. Por eso es que no podemos entrar a condenar a los católicos a título personal o individual, sino que debemos mantener nuestra controversia con la institución. Además, con las últimas consideraciones que hiciste, pues definitivamente estamos en los últimos tiempos, porque eso es lo que vivimos. Sí, yo creo que hay muchas señales, y por eso es que vamos a empezar a tratar temas de carácter escatológico, no en todos los programas, ¿no? Porque tampoco nos queremos matricular con un tema exclusivamente, pero sí vamos a empezar a alternarlos. Sí, yo creo que hace falta. Alternarlos de vez en cuando. Y mira, lo que tú dijiste
eso tiene respaldo bíblico. Volvamos a la descripción de la gran ramera o de la Babilonia, porque estas son dos figuras que utiliza el Apocalipsis para referirse a la misma institución. Babilonia también, todos los comentaristas bíblicos de los padres de la iglesia hasta el día de hoy están de acuerdo en que Babilonia también es una manera simbólica de referirse a la Roma de la antigüedad, porque Babilonia antes de Roma también había sido un imperio caracterizado por las mismas condiciones religiosas mezcladas de la Roma pagana y politeísta. Pero les decía que en el Apocalipsis, cuando se habla de Babilonia, hay una exhortación que el apóstol Juan dirige en el nombre de Dios a quienes militan en ese sistema espiritual sincretista y mezclado que está simbolizado por las ciudades de Roma y Babilonia. Y les dice lo siguiente, esta es la exhortación: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. ¿Qué nos indica esta exhortación del Señor a miembros de Babilonia o de la gran ramera o de Roma, como quieras plantearlo? ¿Qué nos indica esta exhortación? Que Dios tiene pueblo suyo dentro de ese sistema, claro, del cual los está invitando a salir cuanto antes para buscar la pureza del evangelio original. Es una exhortación que debe ser también tenida en cuenta entonces por los evangélicos en relación con todas las infiltraciones doctrinales ajenas al cristianismo que también han hecho presa de nosotros. Sí. Yo creo que ahí tenemos que estar muy cuidadosos en todo esto. Bueno, queremos saludar a la familia Archila, que nos está escuchando como siempre, Ana María Hernández, a Nigireda Arévalo. Qué bueno que nos estén escuchando, a Edgar y Miriam Fanny Quijano desde Medellín. Sí, bueno, pero ya saben que gracias a Mauricio Rojas y su familia, pues tenemos todos los programas colgados en YouTube y en Razones para la Fe. También están allí Bellaver, Doris Isabel Romero, Enrique Guzmán, como siempre escuchándonos. Y bueno, Laura Mejía dice: hola, muchas gracias por la explicación. Yo creo que el complemento perfecto de este tema es hablar sobre el falso profeta y el anticristo en programas posteriores. Ojalá lo tengan en cuenta. El siguiente tema que vamos a tratar de temas apocalípticos, no te digo en el próximo programa, pero sí muy pronto, es el anticristo, porque hoy lo hemos mencionado. Hoy hablamos de la bestia, y la bestia es identificada en el Apocalipsis con el anticristo y está muy asociada a la gran ramera, así que creo que es inevitable que tengamos que abordar pronto este tema para poder conectarlo y que estén frescas las cosas que hemos dicho de la gran ramera y podamos vincularlo fácilmente con lo que tiene que ver con la bestia o el anticristo. Sí, también Olga Beatriz Martínez dice: excelente programa. Bueno, pues nos alegra que encontrar esa sintonía. El próximo programa, ya que no hubo muchas preguntas realmente sobre este asunto, espero que sea porque pues está medianamente claro y hemos logrado sintetizar más o menos, porque aquí siempre lo que hacemos es una síntesis. Estos temas dan para el detalle y para considerar bíblicamente todos los pasajes, pero no el propósito de todos estos temas es estimular a nuestros oyentes, darles algunas líneas de orientación para que puedan de pronto por su propia cuenta leer más sobre estos asuntos. El próximo programa, antes de volver a tocar los temas de escatológicos, entre los cuales el siguiente será el del anticristo, ya está anunciado, queremos cerrar un asunto que quedó allí como, yo sentí que quedó como suelto. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la seguridad de la salvación? Ah, sí. Porque algunos de nuestros oyentes nos llamaron y tengo que decirlos, y ustedes lo captaron en su momento. Yo soy, y en mi iglesia creemos que la seguridad de la salvación es una doctrina bíblica que está documentada por muchos pasajes, aunque no ignoramos que existen algunos pasajes problemáticos para esta doctrina, que son los que los arminianos suelen también pues relacionar. En esa ocasión nos llamaron un par de oyentes con mucho respeto, plantearon algunos de esos pasajes en que los arminianos se apoyan para sugerir que la salvación se puede perder o incluso llegar a afirmarlo. Y hay motivos correctos en los arminianos cuando citan estos pasajes.
y eso quedó como ahí, como suelto. Me da la impresión de que las personas, nuestros oyentes, pueden creer que por el hecho de suscribir la doctrina de la seguridad de la salvación, nosotros podemos volvernos laxos ante el pecado, y no quiero que se queden con esa impresión. Por lo tanto, en el próximo programa creo que vamos a abordar 2 temitas que quedaron simplemente indicados esa vez y que dijimos que los abordaríamos más adelante con detalle. Uno de ellos es la blasfemia contra el Espíritu Santo, sí. Y otro, el pecado de muerte, el misterioso pecado de muerte del que habla el apóstol Juan en su primera epístola. Él habla de que nos exhorta a no orar por los que cometen el pecado de muerte. Entonces vamos a tratar de identificar de qué se trata esos 2, si son el mismo, si no son el mismo, entonces en qué probablemente consisten y por qué la Biblia afirma que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Porque eso tiene que ver con la seguridad de la salvación, ¿no? Sí. Eso tiene que ver con y eso. Lo podemos mezclar con algún tema escatológico como el anticristo, por ejemplo. Pues no sé si dé para un programa para ambos, porque no creas que el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, tal y como tengo pensado abordarlo, puede darnos casi para un programa completo. Y si le metemos también el tema del pecado de muerte del que habla Juan, creo que con eso tenemos para un solo programa. Así que mejor no anunciemos nada escatológico para el lunes, sino dejémoslo para dentro de 15 días. O sea, ya saben nuestros oyentes, de hoy en 8 días estaremos tratando el tema de el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo y el pecado de muerte del que habla Juan. Y el siguiente lunes sí abordaremos el anticristo. Así que ya tenemos 2 programas anticipados de manera previa, aquí desde hoy. Bueno, pues Marlene Joya dice, qué buenos programas, pastor, gracias. Y María Isabel dice, excelentes temas, qué pena me comuniqué tarde, pero los estoy siguiendo. Bueno, ya sabes que están allí grabados esta semana, yo creo que mañana, pasado mañana ya estará colgado el de hoy. Y recuerda también, María Isabel, que están repitiéndose este programa los sábados a las 6 de la mañana. Entonces yo creo que no siendo más, de todas maneras nos vemos, nos oímos de hoy en 8 de la noche como siempre. Entonces lo importante es que aquí estamos y recuerden que no vamos a parar, a no ser que Dios diga otra cosa, pero aquí estaremos. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.